Mediodía de noticias, 33 minutos pasan de la hora 13 y como lo anticipábamos en el cierre del bloque anterior, hablamos de empresas familiares. Y ya está con nosotros Seferino Zain para continuar con el culebrón de los miércoles. Hola, Sefe. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, vamos a hacer una pregunta, no sé si la gente en su casa puede tener la respuesta o no, pero ¿los trapos sucios se lavan en casa? ¿Qué dice el profesional al respecto? Bueno, así dice el refrán, ¿verdad? Y está muy bueno, en la empresa familiar no pasa siempre así. Claro. ¿No? Los trapitos sucios muchas veces se llevan a la empresa, ¿no? De la familia. O sea, temas familiares, exactamente, temas familiares que tienen que ver generalmente con el tema de la empresa, pero que son netamente familiares y que, bueno, esas discusiones deberían charlarse en otro espacio. Claro. Lo que pasa es que ese espacio no existe. Ese espacio técnicamente se llama Consejo de Familia y es un órgano de gobierno, es un espacio de conversación que tiene un grupo que es la familia propiamente, y que nació en Suiza alrededor de los 60, 70. Y después se trasladó a Europa y después en Estados Unidos. En Estados Unidos cobró mucha más fuerza a partir de la consultoría y de las investigaciones y se escribieron artículos de investigación muy importantes que permitieron instalar este órgano de gobierno dentro de la empresa familiar. A ver, para traducirlo, ¿qué significa esto? Las empresas, cualquier empresa, tiene dos órganos de gobierno. La propiedad, que tiene que ver con la junta de accionistas, y la gestión, que tiene que ver con la gerencia y el directorio en empresas más grandes. Sí. Esos son los dos órganos de gobierno que tiene cualquier empresa, familiar o no. En la empresa familiar se crea este otro espacio que se llama Consejo de Familia para conversar precisamente temas que no hay posibilidad de charlarlo con los dueños de la empresa, porque muchas veces empresas grandes tienen dueños, accionistas que no son familiares. Claro. Entonces no les interesan los temas familiares. Y en la gestión tampoco, porque se habla de gestión, de cómo llevar la empresa adelante desde la gestión. Entonces tampoco hay posibilidades y es desubicado conversar ahí temas familiares. Pero bueno, ¿dónde charlamos el tema de qué pasa si un hermano quiere vender la propiedad? ¿Cuándo se va a ir el fundador? ¿Cómo va a estar preparado el sucesor que venga para reemplazarlo? ¿Cómo hacemos si un familiar quiere ingresar a la empresa? Temas que tienen que ver con la empresa, pero que son familiares. Claro. Entonces, se llevan muchas veces esos trapitos sucios familiares a la casa, a la empresa, y empiezan a discutir temas que no corresponden ahí. Entonces hay que crear ese espacio. ¿Qué significa? Tener una reunión periódica con los familiares, dueños o que van a ser dueños de la empresa, para conversar determinados temas. Ese consejo de familia, ese órgano de gobierno en la empresa familiar, tiene como 4 funciones. Por un lado, socializar. Primero, encontrarnos como familia dueña de la empresa para empezar a conversar esos temas muchas veces difíciles, y por eso muchas veces se necesita de alguien de afuera que tire las preguntas, que haga los cuestionamientos. Un mediador. Un mediador que permita empezar a instalar. Lo que pasa es que en la mediación, para no confundirlo, en la mediación el problema lo trae las partes. Bien. Acá es el externo que tiene que plantear los problemas que la familia no quiere hablar. Por ejemplo, ¿qué pasa si el fundador se muere? ¿No? Entonces son temas tabúes, muchos de ellos, sobre todo los que tienen que ver con la propiedad, que la familia no se lo ha planteado porque no quiere discutir de esos temas. Y lo va metiendo bajo la alfombra, pero van a ocurrir en algún momento. Precisamente lo que hace este Consejo de Familia, con un protocolo familiar, que es un documento que elabora la familia para documentar todas las resoluciones, los consensos a lo que llega la familia respecto de estos temas, le llamamos un documento para prevenir lo obvio. Es obvio que las cosas van a ocurrir, que los hijos crecen, que se casan, que aparece el familiar político, que la gente se muere. Es decir, cuestiones obvias, es de tiempo nada más que hay que esperar.
Entonces decíamos la socialización, tener ese espacio donde la familia dueña y futura dueña pueda sentarse a conversar estos temas. En segundo lugar, tener ese espacio para empezar a incorporar a las generaciones más jóvenes que se vayan involucrando y entendiendo que hay temas y muchas cosas de las que se van a tener que empezar a ser responsables si ellos quieren ser dueños de la empresa, ¿no? Y esto es muy importante porque va formando una conciencia y un espíritu de una familia responsable frente a la propiedad. Entonces, como siempre decimos, la empresa familiar no es familiar porque la familia es dueña, pero precisamente no es dueña, por eso es empresa familiar, no porque trabaja en la empresa. Exacto. No es porque trabaja en la empresa, sino porque es dueña de la empresa, o va a ser dueña de la empresa. Y entonces es muy importante esa cuestión de que los chicos vayan aprendiendo la responsabilidad frente al dinero, frente a los bienes, a los activos que tiene la empresa. Te puedo aburrir contándote anécdotas de, por ejemplo, ¿qué pasa con la camioneta de la empresa? Bien, ¿no? Esa es buena. No, es muy habitual. ¿Qué pasa con el televisor que cambio? Modernizo el televisor, ¿dónde pongo el que estaba? La empresa va a pagar los teléfonos de todos, ¿no? La obra social, etcétera. Un montón de temas. Un montón. Que salen y los chicos tienen que empezar a aprender todas esas cosas. Muchas veces se coloca en los protocolos que a partir de tal edad, 16 años supongamos, los chicos van a empezar a participar de estas reuniones con voz, primero sin voz y sin voto, después con voz pero sin voto y en algún momento cuando ya sean dueños, bueno, con voz y con voto. ¿Me ibas a hacer una pregunta? Sí, primero, ¿dónde crear ese espacio? Porque decíamos, los trapitos sucios se lavan en casa, pero ¿creamos un espacio dentro de la casa? ¿Convenimos una reunión o para esto? Y la segunda, ¿qué tan periódicas son esas reuniones? Muy bien, buena pregunta. Paso a la segunda función de este Consejo de Familia y después te respondo a eso. Tiene que ver la tercera función con que todos los familiares, trabajen o no en la empresa, sepan cuáles son los emprendimientos que tiene la empresa, que va a tener en marcha, que ya están en marcha. Muchas veces solamente lo saben quienes trabajan dentro de la empresa, pero el accionista pasivo, que se le llama, o el futuro dueño, no lo sabe, no sabe en qué anda la empresa, en qué se gasta la plata, cuáles son los proyectos venideros. Entonces es muy importante que todos los familiares estén involucrados, cohesionada la familia alrededor de los emprendimientos y de los proyectos. Y finalmente, respecto de esto, este espacio, este Consejo de Familia, tiene que poner reglas, y esas reglas se establecen en este protocolo familiar. Ahí se establece también cada cuánto nos vamos a reunir. Yo sugiero, lo importante cuando se empieza a elaborar el protocolo familiar, al menos cada 15 días tener la reunión, hasta agotar todas las preguntas que haya para resolver con o sin alguien externo, ¿no? Pero sería ideal, eso sí hay que... Sería muy ideal. Porque además tiene ideas más frescas o más experiencia para elaborar esos protocolos. Sobre todo visiones de distintos tipos de empresas. Claro. Porque también muchas veces cuando la familia no tiene idea cómo resolver un tema, bueno, el consultor ayuda contándole, como personalmente lo hago, bueno, tal familia lo resolvió de esta manera, tal familia de esta, tal familia de esta. Pero uno no le puede dar la solución porque no somos asesores, somos consultores, y esa es la gran diferencia que siempre planteamos. Entonces, es muy importante que la familia tome la decisión qué es lo que quiere hacer y se haga cargo de esa decisión que quiere hacer, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, si el consultor viene y le da la solución, bueno, es un tema del consultor. Nos dijo el consultor que hiciéramos esto. No, no, es una responsabilidad tuya. No, ustedes se tienen que hacer cargo de esta cuestión. Por eso es muy importante que cuando se está haciendo ese protocolo se puedan reunir más frecuentemente. Pero después, una vez firmado ese documento por todos, una vez al año, siempre lo recomiendo, una vez al año, puedan juntarse nuevamente y recordarse todas las promesas que se han dado en la respuesta, en los consensos esos que han elaborado. Estoy trabajando con una familia que hace 10 años hizo ese protocolo familiar.
hoy pidió rever todo, ¿no? Claro. Porque la empresa cambió, la familia cambió, es decir, La vida cambió. La vida cambió, pasaron 10 años. Y esto es muy importante también, que cada tanto se haga todo una revisión total del protocolo y también cómo volverse a inspirar en que son una empresa familiares. Bueno, de esto se trata este Consejo de Familia y esta es la importancia que tiene en una empresa familiar para prever lo obvio y evitar desarmonía familiar. Claro, y cuidar el bienestar no solamente de los integrantes de esa empresa familiar, sino de la empresa en sí. Así es. Bueno, así Cefe, me quedaron un montón de preguntas que las haremos en el próximo capítulo de este Culebrón familiar. Que tengas buena semana. Vos también, muy amable. Ceferino Saín, magíster en consultoría de empresas familiares. Vamos a seguir nosotros abordando diferentes problemáticas y soluciones para ellas. Ahora seguimos con más Mediodía de Noticias. Así es.